¿verdad? Hay que esperar a que la evidencia sea la que realmente pues comience a adjudicar dónde han estado las responsabilidades del señor alcalde. Es una pena, o sea, como digo, pone uno a pensar por qué se habrá retirado de esa forma, ¿verdad? Es como una cosa nebulosa, ¿verdad? En el sentido de que como que no se entiende bien por qué no está. Y unas expresiones públicas directas al país. Exacto. Un alcalde que lleva 28 años. Muy querido, muy respetado, ¿no? Sí, así es. Se apreciaría mucho y tal vez todavía está a tiempo que hoy saque un rato y diga, bueno, estamos en un proceso, lo que sea. Es interesante que el país políticamente sigue cambiando. En la discusión de este proceso, supe que Guillito ganó por solamente 1,300 y pico de votos. ¿Oh, sí? Fue reelecto en estas últimas elecciones. Y para hacer Mayagüez un bastión siempre del Partido Popular, donde nunca lo han perdido, ¿verdad? Durante los últimos 80 años, ganar por solamente 1,300 y pico de votos es un cambio en el pensamiento de la ciudadanía de Mayagüez enorme. Y es un mensaje. Y es un mensaje que se está enviando, claro. Y es un mensaje, lo mismo ocurrió con Caguas, nos sorprendió muchísimo. También estuvo no sé por cuántos votos, pero el margen fue... Yo creo que a los políticos más expertos y más veteranos se les está escapando cómo el pensamiento del puertorriqueño está cambiando. Sí. De aquella fidelidad a ultranza de su partido a otra cosa, ¿no? A buscar el que ellos entiendan que puede hacer un mejor trabajo. ¿Saben qué, muchachos? Yo estuve indagando cuando las elecciones, estoy un poquito fuera de tema, pero cuando las elecciones indagué un poquito sobre aquellos que estuvieron bien cerrados, o sea, que uno siempre dice, no, seguro va a ganar, seguro va a ganar. Y entonces estuve indagando con gente que sabe y me dice que una de las cosas que el pueblo no acepta desde los temblores, María, el trato que recibieron o que dejaron de recibir, todavía lo tienen guardados en sus memorias. Sí. Los techos azules, y entonces llegó el momento de pasar factura. Exacto. Sí, mucha gente me comentó que a eso le atribuían casos como estos. En muchos pueblos, porque son varios pueblos los que estuvieron en esa situación. Yo creo que ese comentario es totalmente válido. Sí. Muchachos, ¿se acuerdan ayer la noticia del rapero de las tenis? Del Diablo, ¿verdad? Sí. Pues Nike lo está demandando a Nike. Nike. ¿De verdad? Sí, lo está demandando. Sí, porque el nombre de Nike estuvo ahí. Imagínate, sí, claro, eso se veía venir. Así es que va a tener que vender no sé qué cosa ahora para defenderse. Wow. Así es que vamos a darle seguimiento a eso, pero a la misma vez sale, nada más y nada menos, señoras y señores, salen las tenis de Jesús y se vuelven virales. Dice acá que la compañía MSCHF, presentó los Jesus Shoes, una variación de la línea de Nike Air Max 97, fabricada por esta empresa e inspirada en el pasaje bíblico que relata cuando Jesús caminó sobre las aguas. Entonces, pues aparentemente, mira, dice, los tenis de Jesús contienen 60 mililitros de agua bendita con coloración azul proveniente del río Jordán y fue bendecida por un sacerdote. Aseguran que en una entrevista difundida por The New York Post, nada más y nada menos. Así que, es como una contraparte. Sí. Pero esos tenis yo los vi ayer al lado de los de él. Pusieron los de él, de rapero, y al lado estos nuevos que están lanzando. Están bien lindos. Sí, están bien lindos. Son blancos y azules, ¿verdad? Blancos y azules. Sí, yo los vi. Esto no será una campaña, porque el timing en Semana Santa. El timing, exacto. Sí. el contraste de la luz y las tinieblas. Sí. Exacto. Yo creo, estos muchachos, una de las cosas que hay que reconocerles es que tienen una mente empresarial bien aguzada. Sí. Definitivo. Y que precisamente por tener esa mente aguzada a edades tan tempranas están teniendo un tremendo éxito, ¿verdad? Comercial, no solamente en el mundo de la música. Se transfieren a otras industrias y les va súper bien. Sí. Así que estos muchachos manejan un nivel de inteligencia y de astucia comercial tremendo. Obviamente no lo veo como dándose en un vacío, siendo toda esta polémica en Semana Santa. Aprovechando la cuarentena. Claro. Para producir, el tiempo de encierro para producir. Esa mente empresarial que uno ve en estos jóvenes raperos y de la música, ¿será generalizada entre la juventud de esta generación? ¿Cómo es la pregunta? Hay muchos talentos. No te puedo decir que todos, ¿verdad? Porque siempre hay gente que está detrás de estos chicos, pero hay otros que es a pulmón.
que tienen talento de verdad y la capacidad de echar a correr toda una empresa. Porque, o sea, esa mente empresarial que estos artistas jóvenes tienen, desarrollan, ajá. No, entiendo que no era la mente empresarial. O sea, esa mente empresarial no la tienen los artistas que hoy son baby boomers, ¿no? O sea, de los 60, de los 70, no tenían esa mente. Pero estos muchachos de ahora son muy rápidos para hacer plata. Eso es así. Ahora, ¿serán así esta generación? O sea, en general, los jóvenes de este tiempo serán así. Se están criando viendo estas figuras y ven cómo lo están haciendo y cómo el mundo digital ha sido la plataforma de explotar esos talentos y esas capacidades. Así que yo creo que hay por lo menos una inclinación bastante orgánica que se está dando hacia eso. Y vemos cómo muchos jóvenes están aprovechando las oportunidades del mundo digital para hacer dinero. Lo vimos con lo que pasó con esto de GameStop. Sí. ¿Cuántos jóvenes sacaron un billete sin ser expertos de nada en ese mundo? Vieron una oportunidad, habían leído, tenían un conocimiento, venían siguiendo una trayectoria y muchos han hecho mucho dinero, inclusive muchos jóvenes de aquí. Increíble, impensable, ¿no? Impensable. Ayer, muchachos, yo estaba viendo una entrevista de una chica bien joven, que hacía películas, expuestas, ¿no? Películas, no me atrevo a decir porno exactamente, pero sí estaba en esa línea. Y ella decide quitarse de ese mundo. Pero le estaban preguntando mucho cuánto ella ganaba. La intriga era cuánto ella ganaba por hacer una película. Y cuando ella dijo lo que ella ganaba por escena, ni siquiera por la película completa, por escena. Ahora entiendo por qué hay tanta gente entrando, no justifico, ¿verdad? Pues eso tiene que ver con valores. Tantas jóvenes entrando, pues pero imagínate, la cantidad, no solamente le pagan por escena, le pagan algo fijo por año, le pagan regalía, le pagan comisiones, le pagan por productos vendidos, porque si dentro de esa película se promueve un producto y lo utilizan a esa persona como imagen, o sea, por un producto, por promover el producto nada más, $25,000, por ejemplo. Wow. O sea, bien. Sí, es un mundo nuevo, es un mundo que si los padres y los que somos ahora abuelos no estamos al tanto. Así mismo. Muchas de ellas lo hacen hasta a veces en la intimidad de su cuarto. Así mismo. Y papá y mamá piensan que la nena está en el cuarto, qué sé yo, descansando o escuchando música, pero está en unas movidas donde está exponiendo su cuerpo y haciendo mucho dinero con eso. A mí me daría un yello. Yo descubro una cosa como esta. Imagínate tú. ¿Sabes que ella comenzó así y terminó en la industria? Terminó en una compañía de estas. O sea, ella fue parte de esta compañía hasta que se quitó y ella lo testifica con mucho cuidado. No fue que se convirtió, fue que decidió rehacer su vida, tener una familia. Lo comenta con mucho cuidado, protege la industria que es. Pero lo que le está diciendo a la gente, mira, hay otra manera de ganar dinero. Correcto, así es. Por otro lado, a nivel local, el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, confirmó que se ha reportado en Puerto Rico 19 casos de 3 variantes del SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, por lo que pidió a la ciudadanía que no baje la guardia y continúe con las medidas de prevención de contagios. En conferencia de prensa, Mellado detalló que de los 19 casos, 14 corresponden a la variante de Reino Unido, 4 a la variante de California y 1 a la variante de Brasil. El funcionario agregó que la agencia trabaja para la implementación del sistema de vigilancia genómica, la cual no se ha podido completar. Y eso de la vigilancia genómica, todavía yo personalmente no tengo información de qué se trata particularmente ese tipo de vigilancia. Genómica. Ajá, así se llama. ¿Qué cosa es genómico? No te sé contestar la pregunta. Déjame ver qué definición. Mira. No sé, ¿verdad? Por eso inmediatamente hago la... Genómico de genes. De hecho, yo creo que la mayoría de los oyentes, siempre está el que está más ducho y más empapadito que sabe, pero creo que la mayoría de los oyentes en esta mañana, cuando el secretario de Salud habla de la implementación del sistema de vigilancia genómica, o sea, obviamente se deduce que es un sistema para vigilar los casos y los que son positivos a COVID. Pero particularmente este término de vigilancia genómica que encierra todo lo que encierra, pues yo creo que
Esa parte no he visto que se haya explicado mucho. Económico. ¿Ok? ¿Qué término es extraño? Así que... se me fue el... ¿Se te fue el internet? Sí. Ya que me estaba dando la definición. Tienes que pagar la factura. Mira, como yo no sé si a ustedes les ha pasado que están navegando y de repente dice, te quita el que no tienes el servicio. Me han cortado el teléfono. Ahora, pero exacto, sí, págalo. Hacemos un serrucho, Fernández, yo Sí, aquí. vamos a cuadrarle eso ahora mismo. Justo cuando estaba buscando el significado, no fue eso. Exacto. Muchachos, ¿quieren escuchar un pedacito de lo que algunos de los trabajadores mexicanos han expresado? Ay, no. sí. Esto son las noticias de Tele 11. Ok. Mira lo que expresan estos trabajadores de la agricultura mexicanos en Puerto Rico. Escucha esto. A la hora de comer. Con esta sonrisa en el rostro, este grupo de trabajadores agrícolas se dirigían a tomar su receso de almuerzo en medio de su jornada diaria recogiendo tomates, calabazas y cebollas. Ellos llegaron a la isla desde México para buscar mejor paga por su labor y sacar adelante a su familia. Ya ve que allá pues lo que ganamos es muy poco y solamente podemos salir adelante pues saliendo a trabajar. Y pues el dólar sí nos ayuda. Con lo que ganamos acá, pues sí nos mantenemos bien en México. Y es que este grupo de trabajadores originarios del estado de Chiapas en la República Mexicana generan un salario de $7.25 la hora, el mínimo aquí en Puerto Rico, que comparado con el salario mínimo en México es una paga de 5 a 7 veces mayor, ganancia que les ayuda a dar un mejor futuro a su familia. No es que pongamos el dinero antes que la familia, sino que por la familia es que nosotros queremos brindarle un mejor futuro. Por eso vemos nosotros la manera de poder ayudar a la familia para que nuestros hijos salgan adelante y tengan un mejor porvenir. Y aunque para esos mexicanos es un orgullo venir a trabajar la tierra, son reflejo de la falta de mano de obra de los de aquí, donde un salario mínimo no da para vivir y tampoco se crea un ambiente favorable para que los agricultores locales puedan dar mejor paga a sus trabajadores. Aquí no hay gobierno, no hay nada. Aquí no hay ningún tipo de control. Hay otros países que hacen, mientras haya producción local, no se permite importar de otros países. Ejemplo pasa en República Dominicana, cuando importan productos del exterior de República Dominicana, los costos de impuestos son bien altos. Y a esta falta de ayuda a la industria que nos da de comer se unen las múltiples ayudas generosas que ha brindado el gobierno, donde se incentiva al que no trabaja. Según ese agricultor, estas ayudas deberían ser para el que sí se enrolla las mangas a trabajar por el país. Trabajo en la isla hay, en agricultura y en otras áreas. Y exigirle que trabajen y complementar esas ayudas con el salario que uno les pague y obviamente pues las personas ayudarían doblemente, ¿verdad? O sea, que le den las ayudas a la gente que está trabajando, no a los que no están trabajando. Wow. Ok. Que era lo que mencionaba Manolo Sidre la última vez que lo tuvimos aquí. Se incentiva el trabajo. No puedes incentivar el no trabajar, que es lo que siempre se ha estado haciendo. Oye, como comienza el reportaje, la cara de alegría de ellos, o sea, que no solamente están trabajando, sino lo están haciendo con alegría, porque es llevar el pan a su familia. Yo he tenido la oportunidad de dar varias conferencias en México y la gente de México es muy cálida, es agradecida, trabajadora, bien como nosotros, bien como nosotros. Yo creo que no se sienten tan extraños aquí porque somos bien parecidos en ese sentido. Y ellos están súper claros que el sacrificio que están haciendo es para su familia. Están aquí a 7.25, pero cuando lo transfieres es de 5 a 7 veces más el salario mínimo en México o el salario promedio en México de un trabajador. O sea, doblar el sueldo, doblar la ganancia es un montón. Es un montón. 5 a 7 veces más es, o sea, un cambio de vida. Un dólar americano es allá, creo que 20. Para que sea de 5 a 7 veces, sí, más o menos. Sí, 20, creo que es. Bueno, si es de 5 a 7 veces, se supone que cada dólar sea de 5 a 7 en la moneda mexicana. Pues es más entonces. Correcto. O sea que cuando tú pones $7.25 y eso es de 5 a 7 veces más. Pero 35, si es de 5 veces. Como 60 pesos mexicanos. 49. Si hay un matemático por ahí que nos tire los números y por WhatsApp nos los envía a las millas, lo decimos. Ahora, fíjate el corazón de ellos, qué lindo.
estamos aquí para que nuestra familia tenga un mejor futuro, para darles no solamente la parte del pan, sino la parte de que nuestros hijos se preparen, tengan educación. Y no sé, yo creo que eso es algo tan y tan importante que nosotros nunca lo debemos, ¿verdad? Lo debemos perder. Trabajamos bien duro y nos sacrificamos para la familia. No, me refiero, ¿verdad? Que mucha gente ha desarrollado como un sentido un poquito egoísta. Me sacrifico para mí. Exacto. Todo lo que hago, lo hago para mí. Y hay un concepto familia que uno nunca lo puede pasar por alto. Pero fíjate una cosa, en estos días yo me topé, discúlpenme muchachos, con una revista que habla allá en la montaña, que habla acerca de el barrio, la historia del barrio Asomante. Es el área por donde vivo en la finquita, ¿verdad? O sea, entre Bonito y Coamo. Entonces, habla en una parte de la construcción de la carretera 14 legendaria, imagínate, esa carretera que cruza todo eso por ahí para abajo, unos cuantos pueblos. Y para mi sorpresa, fueron chinos, presos chinos que trasladaron, ¿verdad?, de allá para acá a trabajar. O sea, miles de ellos. Wow, miles, a nivel de miles. Sí, que les cambiaban los nombres y les ponían nombres boricuas. Y yo me pregunto, porque la historia no lo contaba, habría que preguntarle al boricuazo. O sea, si había tanta pobreza en esos 1800 tantos, ¿por qué no eran boricuas los que estaban trabajando? Qué cosa más extraña, ¿no? O sea, que esto no es nuevo. Por eso. Partiendo de ahí, pues esto no es nuevo. O sea lo que es que esa carretera tan principal para entonces, o sea, atravesar la isla, todo ese trabajo lo hicieron extranjeros. Wow. O sea, no, y así que uno dice, pero si había tanta necesidad, ¿por qué no fueron boricuas, no? Exacto. Pero bueno, vamos a tener que invitar al boricuazo un día y hablar con él. Yo creo que sí. A ver qué tiene que decir de estas cosas. Bueno, seguiremos informando, señores, damas y caballeros. Estamos en ruta Nueva Vida 97.7. Son las 6:26 en la mañana. Nadie se vaya, que esto cada vez se pone más chévere. yes. Estamos comenzando contigo la mañana. Arriba, ánimo, ánimo.